En el capítulo anterior, comprobamos el estrecho vínculo entre la agricultura y la fauna salvaje, así como la utilización provechosa que hacen muchos animales de las infraestructuras hidráulicas. El medio rural se ha constituido como un ecosistema propio, cuya riqueza y complejidad se están empezando a reconocer. Sin embargo, en la cuenca del Ebro siguen existiendo grandes áreas de naturaleza primigenia, casi virgen, algunas de las cuales cuentan también con la alianza de regantes y gestores del agua. Iber, pasión indómita. La cuenca de Noé. El agua es una sustancia esencial para la creación de vida. La alta montaña parece funcionar como una trampa seductora para los frentes nubosos, a los que primero embosca y posteriormente engorda hasta atiborrarlos de humedad. Aquí se inician los orígenes de lo que será el río más caudaloso de España. En Fontibre, Cantabria, nace el Ebro. Pero son los afloramientos, fuentes y torrentes de la cornisa cantábrica, de los Pirineos y del sistema ibérico, los que engendran la vasta red fluvial de la cuenca hidrográfica. Son aguas frescas, cristalinas y bulliciosas. Su voz es exultante, como la de un niño cargado de ilusión y pureza, al que le queda una apasionante trayectoria por delante. Es el hogar del cangrejo autóctono. Estas aguas son puras, pero delatoras. El martín pescador detecta fácil a sus presas. A medida que se van creando arroyos, estos se van uniendo conformando pequeños ríos. Algunos de ellos tropiezan con algunas murallas que, por un tiempo, detienen sus caudales. El hombre, por cuestiones de natural supervivencia, ha intentado históricamente administrar este valioso don de la naturaleza con la creación de embalses. Los embalses son unas infraestructuras necesarias para la gestión del agua en una cuenca como la del río Ebro. Es una gestión que responde, por supuesto, a garantizar agua cuando hace falta, que eso es sobre todo para los usos, sobre todo para regadío, abastecimiento y otro tipo de usos como los hidroeléctricos, también las piscifactorías. Bueno, luego además los embalses tienen una función para evitar los daños cuando hay avenidas. Es la laminación de avenidas que producen los embalses.
Gracias a los embalses, cuando hay una avenida, los embalses paran el agua, entonces aguas abajo el caudal es menor y produce menos daños. Luego hay funciones de tipo ambiental. Los embalses son muchas veces ellos una propia reserva ambiental. Tienen muchas aves ligadas a ellos, tienen zonas de nidificación y bueno, tienen su pesca específica y por lo tanto pues son piezas también ambientalmente que tienen mucho interés. De hecho, hay embalses que están hasta protegidos ambientalmente. Y luego también garantizan en ocasiones que pueda haber caudales mínimos en épocas secas, en verano, aguas abajo del embalse, es decir, garantizan que pueda haber unos caudales ecológicos que sostienen la funcionalidad ambiental de los ríos aguas abajo de los embalses. Los pantanos constituyen uno de los pilares del eje económico del Valle del Ebro. Se calcula que sin embalses, el agua aprovechada sería una décima parte de la actual, y además, el agua de los ríos y acuíferos se detraería en época de estiajes, por lo que los efectos nocivos sobre el medio hídrico serían enormes. Embalses como el del Ebro, el Grado, Itoiz o el de Escales son de los primeros en recoger el agua proveniente de la alta montaña. Allí, y durante la primavera, las zonas periféricas poco profundas parecen hervir. Es la freza de los Bargos. Pero las presas retienen el agua modificando el normal comportamiento de los ríos. Para ello, la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza tareas de gestión para el mantenimiento de los caudales ecológicos. Ello resulta necesario para conservar la biodiversidad de la extensa red fluvial de la cuenca. El río, pues, sigue su curso. Y en su lecho acontecen pasiones. La freza de las truchas ha dado comienzo. La hembra crea una pequeña fosa a modo de nido en la que depositar los huevos. El macho estimula a la hembra para que deposite la puesta y poder así fecundarla. El macho dominante cuida de que ningún competidor se acerque. La hembra decide esperar. Lo mismo sucede en diferentes ríos. Hay impaciencia y tensión. Con el crepúsculo, la hembra decide por fin poner los huevos. El macho los fecunda, aunque en el último momento se ha unido un joven atrevido que consigue aportar también su esperma.
Para que truchas y otras especies puedan sobrevivir, el agua debe estar en buen estado. En la actualidad, el 70% de las masas de agua de la cuenca del Ebro cumple esta condición. La media de la Unión Europea es del 54%, por lo que en el cómputo general, el Ebro parte de una posición ventajosa. Uno de los objetivos del plan hidrológico es conseguir, gracias al compromiso y esfuerzo de la sociedad que habita en la cuenca, que la mayoría de las masas de agua lleguen a cumplir el buen estado. Barbos, gobios, truchas y demás especies podrán seguir deambulando por los ríos de la cuenca. Esbeltas montañas acompañan a los ríos en sus tramos altos. El bosque atlántico tapiza grandes superficies. El Parque Nacional de Ordesa, en Huesca, y el Parque Nacional de Aigües-Tortes, en Lleida, proporcionan unos ambientes vírgenes idóneos para multitud de especies. Aquí reside el único animal del mundo capaz de alimentarse de huesos. El quebrantahuesos. Todo un símbolo de los Pirineos. También la media montaña abunda en el Gran Valle. En la cuenca del Ebro se está produciendo una revegetación en todas las zonas montañosas. Esto, unido a la mayor disponibilidad de alimentos en las zonas medias y llanas, gracias a las tierras de regadío, y a la mejora de la conexión natural entre unas zonas y otras, está provocando un incremento espectacular de la fauna, como es el caso de los jabalís, cabras montesas y corzos. Y donde hay angostas montañas y grandes herbívoros, vive el lobo. Un rastro de olor parece indignarles. Algún incauto ha osado repelar los restos de su última pieza. Ha sido un zorro, que se atreve incluso a marcar con excrementos el territorio de la manada de lobos. Va a tener que irse muy lejos. Si bien en la cuenca del Ebro existen grandes áreas de naturaleza virgen que acogen una importante biodiversidad, los peces autóctonos están sufriendo un azote considerable desde hace décadas. Monstruos de río, introducidos ilegalmente desde Centroeuropa, se han reproducido con rapidez y han diezmado las poblaciones de los peces nativos. Es un siluro. Pesa 150 kilos y tiene un hambre voraz. Las luciopercas cazan principalmente por la noche. La Confederación Hidrográfica del Ebro efectúa trabajos de control y estudio de las poblaciones de estos intrusos. Es vital proteger las especies autóctonas.
se capturan realizando pequeñas descargas eléctricas y posteriormente se estudian los ejemplares. Parece increíble, pero este pequeño siluro se alimentará vorazmente durante 80 años y alcanzará los 3 metros de largo. También se toman medidas de los peces autóctonos. La restauración y regeneración de los hábitats ribereños también colabora a la conservación de la fauna originaria. El área de gestión medioambiental, entre sus objetivos principales se encuentran llevar a cabo actuaciones que mejoran y potencian el medio ambiente en los espacios naturales que tiene la Confederación. Entre ellos podemos contar con humedales, restauración de hábitats fluviales, mejora de sotos, etc. La balsa del Arralde era una antigua cantera de arcilla que una vez que dejó de ser utilizada para tal fin, la Confederación Hidrográfica del Ebro decidió acometer unas labores de restauración para llevar a cabo en estos momentos lo que es un humedal catalogado como humedal singular de Aragón. De no verse en este lugar prácticamente ninguna especie de ave, se ha pasado a contabilizar unas 100 a lo largo del año. El restablecimiento de los hábitats fluviales ha hecho que la soberana del río recupere sus dominios. Tras devorar la trucha, la nutria marca su territorio con excrementos. Conforme el Ebro se acerca a su desembocadura, la corriente se apacigua y el cauce se ensancha. También se congrega mucha fauna alrededor de los tramos medios del Ebro y de sus afluentes. Los sotos de Alfaro, en La Rioja, y los galachos del Ebro, en Aragón, son un claro ejemplo. Cerca de estos lugares anida uno de los grandes iconos de la naturaleza, la cigüeña. Pesca en las riberas de los ríos y anida en la seguridad que ofrecen los pueblos. Un ejemplo más de la virtuosa convivencia entre hombre y naturaleza que se da en la cuenca del Ebro. Muy próximo a estos remansos fluviales, se extiende uno de los desiertos más grandes de Europa, los Monegros. Está en Aragón y ocupa casi 300.000 hectáreas
que es la superficie que ocuparían aproximadamente 500.000 de campos de fútbol. Este es otro de los sorprendentes ecosistemas del Gran Valle, del que existe otro importante desierto en Navarra, las Bardenas Reales. Son lugares inhóspitos y muy áridos, que recuerdan las condiciones ambientales que dominaban antiguamente todo el Valle Central. Pero incluso estos lugares de la cuenca acogen vida. Gangas, ortegas y alcaravanes son aves totalmente especializadas para vivir en estas tierras tan ásperas. Las aves esteparias sufrieron una fuerte regresión en las últimas décadas, pero sus poblaciones parecen haberse estabilizado y su futuro es menos incierto. Ajeno a las condiciones extremas que se dan en las estepas y desiertos colindantes, el Ebro sigue su curso hacia el Mediterráneo. Y como si de un premio se tratara, un Edén espera las exhaustas aguas. Es el delta del Ebro. Lagunas, balsas naturales, cañaverales y cultivos de arroz escoltan al Ebro hasta su desembocadura. Este vergel, localizado en la provincia de Tarragona, acoge a más de 300 especies de aves, una cifra superior a la de algunos países de Europa y que ha experimentado un incremento espectacular desde los años 70. Calificada por muchos como la gaviota más bella que existe, la gaviota de Audouin tiene en el delta del Ebro la colonia más grande del mundo. El río Ebro, que ha recogido toda el agua del complejo fluvial de la cuenca, muere en su desembocadura. Pero a estas aguas les espera otra vida tras su muerte. Se entremezclarán con las aguas marinas y se transformarán para siempre, liberando grandes cantidades de nutrientes, enriqueciendo el mar y potenciando su biodiversidad. Por esa razón, es necesario que se vierta un mínimo de caudal al mar, para que sedimentos y materia orgánica sigan cumpliendo su función. El equilibrio del propio mar depende del buen estado del río, que a su vez depende de la salud ambiental y de las buenas prácticas realizadas en todo el valle. Porque la propia cuenca del Ebro funciona como un macroecosistema heterogéneo, una especie de cuenca de Noé que acoge a más de 30.000 especies de flora y fauna, conformando uno de los valles más solidarios, complejos y diversos del mundo. Y en este gran entramado ambiental, un ser forma parte de su historia, de su presente y de su futuro. Del esfuerzo titánico del hombre por dominar el agua, de la evolución desde sus inicios hasta el trato actual más sostenible, y de cómo el Ebro se ha convertido en travesía económica, social y cultural, hablaremos en el próximo y último capítulo.